Este año se ha celebrado por primera vez un Congreso Nacional de Farmacia Rural, un encuentro que ha reunido recientemente en Alicante, a farmacéuticos rurales de toda España para debatir sobre los principales retos de las farmacias en zonas despobladas. Al Congreso ha asistido Raquel Pérez Reguera, que es nuestra farmacéutica y nutricionista de cabecera, así que la he propuesto que, ¿por qué no?, hablamos de este tema. Raquel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Me parece una buenísima idea proponer Escalante, como para ¿verdad? El próximo año, totalmente, porque nos juntamos, pues eso, más de 400 farmacias allí, con lo cual puede ser un planazo de fin de semana venir a Escalante a pasar el tiempo. No sé por qué estaría yo pensando en Escalante. Bueno, tú tienes la farmacia en Argoños. ¿Se puede considerar farmacia rural, la farmacia de Argoños, Raquel? Pues a ver, esto es lo curioso de la farmacia rural, ¿no? Hablamos de farmacia rural, estos municipios de menos de 2.000 habitantes, con lo cual yo en Argoños soy una farmacia rural, pero mi compañera Ana de Tudanca tiene una farmacia pues que apenas tiene 200 habitantes en el pueblo, con lo cual dentro del mundo de las rurales estamos muchas y un poco el motivo de reunirnos y de juntarnos es precisamente por esas farmacias que no son evidentemente como la mía, que al final son el único recurso sanitario para muchas personas, ¿no? Al final todos tenemos a la mano, pues me da igual en Santoña, donde estás tú ahora, en Argoños, en todas estas poblaciones, la farmacia más cercana. Pero esto en esta España despoblada y en esta España rural, que es una realidad que nosotros tenemos, no es así. Entonces, estos municipios y dentro de estas farmacias hay muchas que están en riesgo de viabilidad. Entonces, el hecho de que una farmacia de este modelo cierre implicaría que la población tendría que desplazarse 20-25 kilómetros por malas carreteras probablemente para coger esa medicación crónica. Entonces, al final es una pérdida importante para la sociedad y sobre todo para la viabilidad del modelo que nosotros tenemos, y pues por eso nos hemos juntado un poco pues para reivindicar que estas pequeñas, y yo de nuevo digo que no es mi caso, pero creo que precisamente ahí es donde tenemos que estar para apoyar y para ayudar y para hacer un poco más de fuerza. En ese congreso ha quedado de manifiesto que las farmacias rurales, tú lo has comentado también, están en riesgo de viabilidad. ¿Se trata de una viabilidad económica? ¿De qué tipo de viabilidad estamos hablando? A ver, al final hay como varios puntos a tratar, ¿no? En 2023, que he estado mirando un poquito datos, había 900 farmacias, en España somos 22.200 farmacias, en lo que se llama farmacias VEC, ¿no? Con viabilidad económica comprometida. Y esto implica, primero, problemas económicos. Evidentemente, este tipo de farmacias únicamente están regentadas por una persona, con todo lo que ello implica. Es imposible buscar una persona que te vaya a cubrir. Estoy hablando de bajas de maternidad, estoy hablando de urgencias del día a día que todos podemos tener. Entonces aquí, pues por el modelo que tenemos, en mi caso no es así, yo tengo otra compañera farmacéutica aparte de los técnicos, con lo cual yo puedo y mis compañeros pueden moverse, pero ellas no. Luego también hay una penalización en cuanto al horario, por una obligatoriedad de un mínimo de horas abiertas, y esto es diferente dependiendo en cada comunidad. Entonces yo hablaba con compañeros que tenían farmacias muy chiquitinas y la farmacia estaba cerrada 2 días a la semana. Todo el mundo es consciente y conocedor de esa situación, con lo cual esta farmacéutica tenía otro trabajo aparte y trabajaba en la industria. Entonces, al final, estamos hablando un poco de ayudas económicas, que es un poco lo que se plantea, y es verdad que hay un modelo retributivo también por parte de las farmacias para ayudar a estas otras farmacias, pero también estatal, ¿no? Porque al final aquí se juntan dos cosas. Por supuesto que esto es una empresa privada, pero también hay una parte que yo creo que es la importante, ¿no? Que al final no solamente es un punto de salud, sino en muchos casos es un punto de vida, y lo voy a decir así porque el farmacéutico es el que detecta problemas, es el responsable de ese seguimiento de patologías. Evidentemente que no hay médicos cercanos, y si en Argoños no tenemos médico todos los días, pues nos quiero contar en cierto tipo de poblaciones. Entonces, el cierre de este tipo de farmacias implica mucho más que el mismo cierre en sí de un negocio, ¿no? Al final, cuando alguien va a un pueblo chiquitín, pues ¿qué busca? Pues probablemente que haya un bar, que haya un supermercado, que haya una farmacia, porque eso también le da pues un empaque, ¿no? Porque muchas veces nosotros somos, y ya nos pasa aquí, pues el profesional sanitario que tenemos a la mano muchas veces. Entonces, el que el modelo se sostenga es bueno para todos como sociedad. Claro, habría que ver el impacto que tendría el cierre de este tipo de farmacias, de las farmacias rurales, en lo que es la salud de las poblaciones afectadas. Hablamos de viabilidad económica. ¿Cuáles son las causas?
Pues al final el modelo retributivo que nosotros tenemos en este momento es un modelo retributivo en base a ventas. Es decir, yo vendo en base a número de cupones precintos más lo que la persona quiera comprar fuera de lo que sería esa receta médica. Pero claro, entendemos que para este tipo de farmacias esa no es la forma, porque hay un servicio mucho más allá. Entonces, aquí se plantean ideas que yo creo que pueden ser interesantes, pues estos servicios profesionalizados que muchas veces hacemos, ¿no? Entonces, y aquí igual es tirarme piedras contra mi propio tejado, pero creo que no es así, sino que precisamente a este tipo de farmacias hay una retribución esa parte por cosas que hacen. Y voy a poner varios ejemplos, ¿no? Pues, por ejemplo, el sistema de dispensación, se preparan pastilleros en la farmacia. Pues si hacemos que estas farmacias preparen pastilleros con una retribución que sea acorde a lo que ellos hacen, ¿no? El seguimiento de esa medicación, el pagar por ciertos servicios que ya están realizando hoy, porque al final no voy a decir que son su médico, porque no es así, no diagnosticamos, pero sí que dispensamos y somos quienes ayudamos en ese día a día a esas personas que están en poblaciones pequeñas, y si hay una retribución a esos farmacéuticos que están ahí, vamos a ser capaces de sostener el modelo y de que muchas farmacias y botiquines, que voy un paso más allá, que son estos lugares a los cuales acude el mismo farmacéutico, es decir, que una farmacia puede tener varios botiquines, que es el establecimiento sanitario perteneciente a esa farmacia, que se desplaza al mismo farmacéutico para dar cobertura por la situación geográfica de la zona. Entonces, claro, esto es francamente complicado de llevar a cabo, pues porque, y yo hablaba con una compañera el otro día y me decía pues que estaba en la zona donde pasó la Dana, y entonces el puente que tenía ya tiene 2 botiquines y tardaba ahora 35 minutos en llegar a su botiquín. Tiene 2 botiquines. Una compañera que tiene que abrir 30 horas a la semana la farmacia, más los botiquines. Es absolutamente imposible que esa persona pueda llevar a cabo toda la tarea. Entonces, pues ahí hay cosas que son, no incongruentes. Probablemente pues la situación ha ido llevándonos a ello. Entonces, es complicado y tenemos que dar cabida, sobre todo para mantener el modelo, porque al final esto no va de los que estamos en la posición cómoda, sino precisamente ayudar, claro, siempre me da igual, a los que están en posición incómoda. Ganadería, agricultura, exactamente lo mismo. Y hay un modelo de farmacia que es así, y ojo, y parece que estemos pues a este punto de quejarse o que sea un trabajo ingrato, no, ni muchísimo menos, y yo aquí sí que me incluyo. O sea, nuestro trabajo es precioso, pero hay cosas que tenemos que ser capaces de tocar para estas excepcionalidades que se están dando por la situación geográfica que tenemos y sobre todo por mantener y sostener el modelo, porque los beneficiados somos todos. Y en ese congreso se habló de medidas que están proponiendo los propios farmacéuticos rurales, incluso las instituciones, para garantizar la sostenibilidad de este tipo de farmacias de pueblos rurales. Sí, al final se habla un poco pues de esta retribución y luego de ayudas directas. O sea, y cuando digo ayudas directas, al final es verdad que son empresas privadas, que somos empresas privadas, porque yo soy una empresa privada, pero al final la cobertura que se da es una cobertura sanitaria que va mucho más allá de una empresa privada. ¿Por qué? Pues porque al farmacéutico al final, y es así, y en los pueblos sucede, pero como en muchas profesiones, ¿no? El farmacéutico es ese confidente, el farmacéutico es el que detecta que la medicación no se toma, el farmacéutico es el que detecta muchas veces cuando hay que hacer un cambio de medicación porque no está siendo eficaz. ¿Por qué? Porque vemos al paciente en el día a día. Al final, la gente que está en una farmacia rural real, y aquí sí que matizo, pues porque al final Argoños es una farmacia rural, pero no me estoy yendo a Tudanca, para que nos entendamos. Vive en Tudanca, está en Tudanca, convive con los vecinos de Tudanca, y no es mi caso, entonces detecta mucho más allá, y es verdad que nosotros aquí en la farmacia in situ somos capaces de hacerlo, pero en esa farmacia rural mucho más. Entonces ahí sí que se pide para estas farmacias VEC sobre todo, que al final se ve por números, que hay una imposibilidad de continuar y de mantener esto por mucho tiempo. Sí que se pide una ayuda económica directa por parte de las administraciones, porque es lo justo, entendemos que para todos, no solamente, o sea, es para el modelo, que al final es lo que está en riesgo de desaparecer. Entonces, es lo que todos damos por hecho, que tener una farmacia, me da igual, en Santoña tenéis 4, aquí tenemos una, en los pueblos de al lado tenemos, que tener una farmacia es algo fácil, sencillo, a la mano, pero la farmacia urbana no tiene nada que ver con la farmacia rural en muchos aspectos, y en esto también se tienen que adaptar las administraciones, ¿no? Pues probablemente tiene todo el sentido del mundo que las farmacias puedan abrir 10, 12, 14 horas semanales y no tener esta obligatoriedad de apertura, cuando muchas veces es innecesario por la cobertura, y esto también da facilidad de vida
a las personas. También se habló mucho del tema de la maternidad, 72% de las mujeres en farmacia rural, y esto lo que implica a nivel de conciliación, y es una realidad que también existe. Entonces, yo soy la primera que mi hijo viene aquí a la farmacia, y eso es bueno y bonito para mí, pero ¿por qué? Porque lo hago desde este punto de vista sano. Pero cuando yo tengo esa obligatoriedad de tener que estar todos los días, porque es así, porque a nivel administrativo está hecho, pues igual tenemos que tocar ciertas teclas, sobre todo cuando no es una farmacia que tenga que estar abierta necesariamente. Entonces, probablemente ese término medio entre lo que hay actualmente y lo que probablemente pues cada uno sabemos cuáles son nuestras horas punta, ahí puede haber un equilibrio que pueda hacernos la vida mucho más fácil también pues a esas personas que están ahí y que tienen una situación que es complicada, de verdad complicada. Claro, además, tanto que se habla en los últimos años de arraigar población, las farmacias también son fundamentales para frenar la despoblación, porque si se cierran los pocos servicios que hay en los pueblos y zonas rurales, flaco favor hacemos a sus habitantes y a la población local, Raquel. Por supuesto, al final la farmacia yo creo que es una de esas cosas que probablemente muchos miraríamos cuando nos plantearemos ir a un sitio rural. Al final es un servicio básico de primera necesidad que sabes que va a cubrir y que va a garantizar unos mínimos. Y cuando digo unos mínimos, son esos mínimos de seguridad, son esos mínimos de confianza, son esos mínimos de urgencia en un momento puntual. Porque al final el centro de salud, bien o mal, está abierto unos determinados días y en horas, pero nosotros sí que estamos de forma regular. Entonces, ahí sí que hay que facilitarle la vida a los compañeros para al final mantener el modelo y mantener el sistema del cual nos beneficiamos todos, ojo. Bueno, Raquel Pérez Reguera, titular de la farmacia de Argoños. Muchísimas gracias, como siempre. Muchísimas gracias, Gemma. Un saludo.